¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora les voy a decir todo sobre lo que es esta afinación de re bemol, ¿ok? Aquí les voy a decir los beneficios que tiene tener esta afinación, ¿ok? Vámonos pues, hay que empezar. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, amigos, pues yo en todos los videos siempre les recuerdo que tengo yo otra afinación en mi guitarra. Sí, siempre que empiezo algún video siempre les digo pues que tengo otra afinación y que la tengo así, que les voy a dejar ahí el link, el recuadro para enviarlos al video donde les digo cómo afino mi guitarra para que ustedes la afinen igual, sí. Les digo todo eso, la importancia que tiene para mí esta afinación, sí, porque yo tengo mi guitarra, siempre la tengo afinada en re bemol. Sí, yo no la afino en afinación estándar, yo no la utilizo ya. Yo utilizo esta afinación siempre, siempre la utilizo. Para mí es mejor, utilizar esta afinación. Sí, y siempre se los comparto en todos los videos, pero porque les digo pues la importancia que tiene, los méritos que tiene de tener esta afinación en tu guitarra, sí. Sobre todo porque hay canciones donde sí debes de llevar forzosamente esta afinación. Alguna que otra, no es en todas, solamente es en una que otra canción donde tienes que bajar la afinación forzosamente. En otras no. Y en otras se utiliza la afinación estándar normal. Pero yo utilizo esta afinación porque a mí me sirve mucho, porque como yo tengo mi voz así como ronca, entonces la tengo baja, la tengo gruesa pues mi voz, entonces utilizo esta afinación para adaptarme a lo que es las melodías de las canciones y así tener la frecuencia que tiene mi voz y ajustarla a lo que es mi voz, ¿sí? Porque si yo la tengo en afinación estándar, sí tengo que esforzar mi voz, sí tengo que esforzarla pues. Pero la afinación estándar es para los que tienen la afinación más aguda, o sea, más delgadita, más arriba. Entonces yo la tengo demasiado gruesa, por eso es por lo que bajo yo la afinación, ¿sí? Porque si la tengo en afinación estándar, tengo que esforzar mi voz y no me gusta esforzarla. No quiero imitar yo mi voz a lo que son los artistas originales de las canciones, porque yo ensayo muchos covers, a mí me gusta tocar covers, entonces no utilizo la afinación estándar porque yo no quiero esforzar mi voz y no quiero imitar la voz de los artistas, sino que con la afinación re bemol yo canto con mi propia voz, ¿sí? Si hago los covers con mi propia voz mía, ¿sí? No tengo que estar imitando ni esforzando mi voz de los artistas que tocan las canciones originales, ¿sí? Por eso es que a mí no me marca derechos de autor, porque yo saco mis covers con otra afinación y canto las canciones con mi propia voz. O sea, no hago un cover, una copia pues de la canción original, porque hay muchos que me han escrito ahí que ellos suben covers y a ellos les marca derechos de autor y cómo es que a mí no. Sí, porque aquí hay un detalle, pues, o sea, si tú vas a sacar un cover, tienes que sacarla diferente a lo que es la original, no la tienes que sacar así como va la original, sí, no tienes que hacer una copia de la canción original, no le tienes que tocar con los mismos acordes que va la original, le tienes que bajar mínimo un medio tono atrás, sí, para que se escuche diferente a lo que es la canción original y no tienes que imitar la voz del artista, sí, porque cuántos no he escuchado yo que cantan igualito a Vicente Fernández, cantan sus covers, cantan canciones igual la voz a Vicente Fernández, y pues, eso es una copia, sí, de los artistas. Entonces tú no debes de hacer eso, tú debes de cantar, por ejemplo, las canciones de Vicente Fernández, pero con tu voz. Yo, como en mi caso, las de Zona Ganja, yo hago los covers con mi voz, ¿sí? No imito la voz de lo que es el artista, ¿sí?
Entonces yo así es como lo hago y por eso a mí no me marca derechos de autor, porque yo saco un cover original mío, sí, o sea, sí, diferente pues, o sea, lo hago a mi estilo, con mi voz y con otra afinación en la guitarra, por eso es que a mí no me marca los derechos de autor. Y si hay varios que me preguntan cómo es que yo hago eso, y ellos que suben canciones, covers, a ellos sí les marca derechos de autor, entonces es por este detalle, ¿sí? Entonces tú cuando hagas un cover, cántalo con tu voz, no imites la voz del artista, ¿sí? Y tócalo en otro tono, bájale medio tono o invéntale otros acordes que tú quieras, pero no la hagas copia, si no te va a el algoritmo te va a detectar que es una copia de la original, va a detectar que está muy similar a la original, entonces te va a marcar los derechos de autor. Sí, entonces ese es un detalle importante que debes de tomar en cuenta, ¿sí? Y también otro detalle importante es que no subas covers de artistas profesionales, sí, que no están firmados con editoras allá de Estados Unidos, gabachas, sí, o sea, me refiero a canciones en inglés, también no saques covers en inglés porque la mayoría de las bandas de Estados Unidos están firmadas con editoras más profesionales, pues, con Universal o en Sony, y esas editoriales no te permiten subir ningún cover de canciones. Por ejemplo, la canción de Hotel California, si tú sacas un cover, te va a marcar ahí los derechos de autor, ¿sí? Porque la editora no te permite que subas un cover, aunque lo toques diferente o que cambies de tono, aunque cantes con tu voz, de todas maneras te va a marcar derechos de autor. Simplemente con que escribas ahí Hotel California de Eagles, con eso te va a marcar derechos de autor. Con el puro título de la canción, aunque la canción la hagas muy diferente, de todos modos te va a marcar, ¿sí? Porque son canciones que están firmadas con editoriales profesionales, entonces es mejor no tocar covers de artistas profesionales de Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, también las canciones de los Doors, si vas a sacar un cover de los Doors, te va a marcar derechos de autor, ¿sí? Aunque saques, le bajes un tono, dos tonos, cambies de acordes, aunque cambies, tú cantes con tu voz, de todos modos, como estás cantando la letra de la canción, te va a marcar derechos de autor. Y no pasa así con las canciones en español. Con las canciones en español no pasa así. Tú puedes cambiarle el tono y puedes cantar con tu voz, y aunque estés cantando la letra de la canción, no te va a marcar los derechos de autor, ¿sí? Porque la mayoría de las bandas en español no están firmadas con editoriales profesionales, ¿sí? Como Universal Music, Sony Music, o así, editoriales profesionales, ¿sí? Del publishing. Entonces es por eso que puedes sacar covers en español y no te va a marcar los derechos de autor, ¿sí? Porque con las bandas de Estados Unidos, con el puro título de la canción, que pongas ahí The Doors, Love Street, por ejemplo, con el puro título te va a marcar derechos de autor. Entonces, es más recomendable que grabes tus canciones en español, ¿sí? Para que no tengas problemas ahí, ¿sí? Y bueno, también otra de las cosas que les quiero mencionar es que ya a partir de ahora los videos que les vaya a ir compartiendo, ya no les voy a decir que tengo yo otra afinación en mi guitarra, ¿sí? Porque hay muchos que pues no quieren tener esta afinación, no les interesa y se les hace aburrido que yo les esté mencionando a cada rato eso, o los confundo pues de que les digo que ustedes bajen su medio tono atrás de todos los acordes que yo les vaya pasando, y de todas formas se confunden. Entonces, para ya no confundirlos más, de este lado les voy a compartir lo que son los acordes que van en re bemol, así los acordes que yo estoy usando, y de este lado les voy a pasar aquí los acordes
que van en la afinación estándar, ¿sí? En la afinación que tienen ustedes en su guitarra, para que ya no le muevan acá nada, ¿sí? Para que ya no se metan en este choro de que se enrollen en esto de otra afinación y bajarle acá medio tono, y no. Ya para evitarnos todo eso, acá de este lado les voy a compartir lo que son los acordes, es decir, aquí van a aparecerles los acordes que van en la afinación estándar, ¿sí? Ahí va a aparecer ahí lo que son los acordes de la afinación estándar, y arriba va a venir un letrero que les va a decir afinación estándar, ¿sí? Y acá de este lado igual, arriba va a aparecer el letrero que diga afinación re bemol, y acá van a aparecer los acordes del re bemol, de los acordes que yo estoy tocando, ¿sí? Solamente en las canciones que esté utilizando yo, porque hay canciones que sí se requiere la afinación re bemol, solamente en esas canciones sí les voy a decir desde un principio que tienen que bajar el tono forzosamente, ¿sí? Pero pues mientras, pues no, ustedes pueden tocar con su afinación estándar las canciones, no hay ningún problema. Solamente de este lado les voy a poner los acordes que van en afinación estándar, ¿sí? Para que ya no se confundan ni nada. Y ya al estar tocando la canción, ya nomás ustedes tocan lo que son estos acordes que van de este lado, y ya se va a escuchar igual a como yo la estoy tocando, ¿sí? Es decir, ustedes van a tocar acá los acordes que yo les estoy pasando en afinación estándar, y se va a escuchar idéntico a como yo la estoy tocando acá. Aunque yo tengo otra afinación, de todas formas se va a escuchar igualito, ¿sí? Y ya no se van a confundir, ya la van a escuchar igual. Ahí va a venir el número del trasto y todo, y ya no se van a confundir, ¿ok? Y entonces, a partir de ahora en adelante, ya les voy a compartir así los videos, sí, ya no voy a empezar y les voy a decir que tengo otra afinación en mi guitarra, re bemol, y que le bajen acá, y solamente les voy a mencionar que de este lado van a ir los acordes en afinación estándar, y de este lado en afinación re bemol, y es todo, ok. Ustedes pueden tocar sus canciones en su afinación estándar, no hay ningún problema, no le tienen que mover las llaves a nada, no tienen que afinar su guitarra de ningún modo, y así ya no se van a confundir, ¿sí? Entonces así es como lo vamos a hacer, ¿ok? Y pues bueno, eso es todo lo que les quería compartir, y pues nos vemos en el próximo video, ¿ok? Y nos vemos. Que el reggae te acompañe, ¿ok? Bendiciones.